Precisamente, precisamente no tiene ninguna característica. Por el momento, lo que creemos de la materia oscura es que es oscura, o sea, invisible, no interacciona con el electromagnetismo y es fría en el sentido de que su temperatura es casi cero o cercana a cero Kelvin, lo que estaba diciendo antes, pero realmente estamos bastante en la ignorancia, o sea, no sabemos, pues, por ejemplo, yo estaba trabajando también en materia oscura mezclada con materia tibia o materia caliente, o sea, le podemos poner temperatura, le podemos poner eh, que emita cierto tipo de radiación, podemos decir que emita ciertos fotones oscuros, etcétera. Podemos hacer un montón de cosas, más, tal vez más adelante hay uno que otro gráfico, pero al final de cuentas, para explicar lo que observamos, así a grandes rasgos, lo único que necesitamos es poner una partícula invisible con cero temperatura y que no se aniquile entre sí, porque hay otras cosas que se aniquilan entre sí. Por ejemplo, si usted dispara dos protones uno contra otro, se aniquilan y pues, no sé, causan, eh, crean, no sé, el Higgs o fotones o quarks, ¿me entiende? Pero la materia oscura es básicamente fría, no colisiona, no tiene temperatura, es muy extraño. Obviamente estamos un poco perdidos en el sentido de que no la hemos detectado, porque si esa partícula realmente es así, es imposible casi que detectar en la Tierra. O sea, no tenemos, como nosotros somos átomos, no tenemos forma de interactuar con algo que sea invisible y no interaccione con ninguna de nuestras fuerzas, excepto la gravedad. Entonces, Sí, para la simulación, la única cosa que necesitamos hacer es poner una partícula invisible sin temperatura, pero que sienta la gravedad. Y lo que hace es, se mueve con las ecuaciones de Newton o de Einstein y listo. disculpa, Santi. Entonces, voy a, pues, a hacer una paráfrasis quizá un poco atrevida pues, de lo que tú dijiste y tú me dirás si Sí, estoy en lo cierto o no. Porque, pues, resumiendo lo que tú dijiste, o sea, la materia oscura, digamos, se infiere de asumir que los modelos que tenemos de física teórica son correctos y de compararlos con las observaciones del universo real, tal y como lo vemos, y de tratar de acomodar las observaciones a la teoría, ¿cierto? sí, O sea, digamos que hay espacio para pensar que la materia oscura realmente sea evidencia de una falla en la teoría, ¿o no es así? sí, exacto, exacto, exacto. Eso me faltó decir. Creo que más adelante, déjenme ver si lo tengo algo por Y acá. antes de seguir, discúlpame, porque un estudiante tenía una Sí, pregunta. Yo no sé si todavía la quieres hacer la pregunta, Julián. Sí, entonces voy a llevarle el micrófono. Yo creo que no hay problema si nos demoramos un poquito, pues, en las preguntas, sí, 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 no porque hay así problema. la cosa va fluyendo mejor y igual ahí hacemos la pausa cuando sea pertinente. Ya te paso la pregunta, Santi. Hola, una cosita, es que en el momento de mencionar la composición del universo en el nacimiento y actualmente el porcentaje del nacimiento daba 92%. Entonces, ¿qué era ese otro 8% que no se menciona? Actualmente dices, Sí, a ver, 72 más 23 es 95, 99,6 me parece, ¿no? ¿cómo? Ah, la imagen, es Es, que estoy refiriéndome con base al texto. ok, perdón, perdón, perdón. Sí, no, pues en este lado serían 70 más 25, 95, 100%. Sí, al Y otro lado. del otro lado, sí, del otro lado hace falta, vamos a ver, 60 más 12, 72, 82, 92. Sí, ahí tiene que haber algún error. Creo que faltan un poquito de, por eso está este símbolo de aproximado. Creo que falta como un 5% en la luz y otro poquito en los neutrinos acá. Sí, Ok, debería ser más, sí. o sea, sí o sí son porcentajes Sí, no cien por exactos. ciento Sí, sí, sí. Sí, bueno, Ok, no exactos porque, o sea, sí son exactos en el sentido de que tiene que dar 100%, pero obviamente tienen ciertas barras de error. O sea, no sabemos si es el número. Precisamente, básicamente mi trabajo, o sea, ya que estamos hablando del día a día, mi trabajo es realmente determinar cuáles son esos porcentajes a precisión de 1%. O sea, si el porcentaje es 23%, yo necesito saber eso con 23,01%.
de dígitos de significancia, digamos. Ese es el trabajo que hacemos. Ok, Básicamente, saber estos porcentajes al 1% de exactitud en cada porcentaje. ok, o sea, Eh, sí o sí se va a seguir acercándose al número real. Exacto, exacto, exacto. Ok, listo, dale, gracias. De nada. La pregunta sobre... Sí, la pregunta de Juan. Hay otra pregunta, Sí, Santi. ¿La tomamos ya o primero quieres sí, hablar sí, sí, de...? dale. No, no, Bueno, dale, dale. listo. Pues, mi nombre es Kenneth. Una duda es que el profesor, o sea, se me ha comentado, según lo que entendí, como que ajá, lo que sabemos de la física actual nos da que necesitamos grandes rasgos, la materia oscura. Pero pues pues yo había entendido algo, o sea, también hay un problema como de que las galaxias la velocidad de rotación de las galaxias, ¿no? Sí, Como que, o sea, sí, como sí, sí, sí. que sí, tiene que ser más homogéneo, una cosa así, entonces no sé qué Sí, pitos toca ahí totalmente. en... No, de hecho, justamente iba a mencionar eso, ya que la cosa es que yo no lo menciono mucho ahora al inicio porque eso es como una cosa más del universo tardío, pero sí, totalmente cierto. Y ahí también respondo a la pregunta de Juan. Em, de hecho, las cosas no empezaron así. Esa es la explicación ahora, porque ya ahora sabemos mucho más y podemos hacer más inferencia, etcétera. Pero originalmente, y es que no tengo una imagen, de hecho estaba buscando si tengo una imagen aquí cerca, pero creo que no. Originalmente, ya bueno, vamos aquí a la historia. Eh, Primero que todo, la gente no sabía que existían las galaxias. O sea, de hecho, cuando Einstein creó la relatividad general, ni siquiera sabía, o sea, el concepto de galaxia como tal no existía. O sea, imagínense que lo reciente que es eso. La gente pensaba que esas nubecitas que se veían en el cielo eran pues nebulosas, o sea, literalmente nubes. Fue hasta que ya esta Henrietta, Swan-Leavitt, Slipher y Hubble empezaron a medir la distancia real a las galaxias, a esas nubecitas, se dieron cuenta que estaban demasiado lejos, o sea, que realmente estaban muy, muy lejos. Estamos hablando de millones o sea, la galaxia más cercana está a 1 millón de años luz, y eso en kilómetros, multiplíquenlo por 10 a la 9. Entonces, bueno, una vez que ya vieron que las galaxias estaban ahí, vieron que también tras de que estaban lejos, se estaban alejando. O sea, mientras más lejos veías una galaxia, más rápido se alejaba de nosotros. Ese se llama la ley de Hubble. Entonces, ya voy a tu pregunta. Entonces, básicamente, ahí empezó todo esto de la cosmología. Ahora, fue mucho más tarde, cuando ya mejoraron muchísimo los telescopios, en 1970, 80, que la gente empezó a observar galaxias una por una y ya podían ver, digamos, las estrellas dentro de cada galaxia. Lastimosamente no tengo una buena foto. Bueno, más adelante hay una de Euclid. Y lo que, bueno, déjame ir a esa de una vez, ya que estamos en esto. Aquí ven una galaxia, por ejemplo, tomada ahorita en julio pasado por Euclid. Y ven que es una galaxia espiral. Y como es una galaxia espiral, pues rota. O sea, básicamente tiene unos brazos y con la tecnología de hoy en día podemos ver las estrellas en los brazos y medir la velocidad de rotación de esa galaxia. Y lo primero que la gente hizo fue decir, ok, calculemos cuál sería la masa de la galaxia. O sea, sabemos las leyes de Newton. Por decir algo, si yo tengo un carrusel, ¿verdad? Imagínense un carrusel, ¿verdad? Esos de niños. Y yo sé cuál es la velocidad de rotación. Imagínense que los niños están agarrados de estos caballos, ¿verdad? Si el carrusel empieza a rotar súper rápido, los niños saldrían volando hacia afuera, ¿no? Por la fuerza centrífuga. No se podrían agarrar. Entonces, eh, básicamente con la velocidad de rotación del carrusel, yo puedo saber la masa de los niños y con qué fuerza se agarran al caballo, digamos, por decir algo. Entonces, como yo sé las fuerzas de gravedad, puedo inferir la masa de la galaxia solo con la rotación. Pero también yo puedo medir la masa del Sol
y la masa de otras estrellas en nuestra Vía Láctea, y, y la gente ya para ese momento había desarrollado técnicas muy avanzadas de astronomía donde con el color de la estrella ya sabes la masa. Por ejemplo, las estrellas azules son más eh, jóvenes que las rojas pues hay enanas, perdón, gigantes rojas, enanas marrón, etcétera, toda esa historia astronómica. Entonces la gente podía, o sea, los astrónomos podían calcular a partir de las estrellas de una galaxia cuánto era la masa visible por las estrellas, o sea, era un aproximado, o sea, imagínate que yo tengo esta foto, pero esta foto, de hecho esta imagen aquí es de unos 6 gigapíxeles. De hecho aquí no se ve, pero es increíble cuando o sea, yo tuve que bajarme un programa especial en la compu para poderla abrir, y cuando haces el zoom ahí en esa galaxia puedes ver literalmente cada puntito. em, y, y básicamente lo que los astrónomos hicieron fue medir la cantidad de estrellas en la galaxia y luego comparar con esa velocidad de rotación. Es como que yo diga, veo 10 niños, ¿ok? Veo que los niños no están saliendo, no salen volando, o sea, no salen volando aunque el carrusel va muy rápido. Significa que si los niños son pues, niños normales, no sé, con cierta fuerza, no sé, 10 newton de fuerza que tienen en sus brazos, hay algo que los está sosteniendo. Y eso es lo mismo que pasa con las galaxias. Vemos que la galaxia rota súper rápido y que la galaxia no tiene suficiente masa para acumular esa cantidad de rotación. Entonces significa que tiene que haber algo ahí invisible que sostiene a la galaxia, y esa es la materia oscura. Entonces, una de las pioneras también de eso fue otra mujer, Vera Rubin, por eso el telescopio se llama Vera Rubin Observatory. Y ella midió un montón, ¿no?, de galaxias. Y de ahí sacaron más o menos que en cada galaxia hacía falta un 80% de masa para explicar su rotación. Bueno, ese número es un poquito controversial porque hay galaxias que tienen muy poca materia oscura y otras que tienen más, pero en promedio anda por ahí. Entonces sí, esa es la historia de la materia oscura. Pero como cosmólogos, eso no es tan importante. No sé si me entienden, porque para la cosmología las galaxias son solamente cosas muy pequeñas, son puntos. O sea, básicamente estas son las imágenes que nosotros usamos y realmente esta galaxia de aquí es como un estorbo. Los puntitos que ven aquí más elongadillos, esos son las galaxias. Y eso es lo que utilizamos para hacer cosmología. Las galaxias, digamos, estas frontales, así gigantes, esas son más para estudio de cosas astronómicas. Entonces, desde el punto de vista cosmológico, la historia de las galaxias sí es muy interesante y todo lo demás, pero no es como que nosotros utilizamos esa información realmente de ninguna forma, porque en las ecuaciones cosmológicas, que son la relatividad general, etcétera, no entra. Entonces, por eso es que empecé por ahí. ¿Alguna pregunta? Pues yo me quedé un poquito con la duda de lo que te decía ahorita, pero sé que tú tienes Ah, sí. tu schedule. Entonces, básicamente, pues, ¿qué alternativas hay a la materia oscura que hayan Sí, sido tomadas en serio, digamos? Si es que hay exacto. alguna. Exacto. Entonces, sí, otra buena pregunta. Em, Básicamente, bueno, para responder eso, si vamos a esto, básicamente las ecuaciones de Einstein eh, lo que nos dicen es que que el espacio-tiempo se curva, o sea, que la geometría del espacio-tiempo es esta G. Em, Eso está hecho pues, desde el punto de vista matemático de una métrica que nos dice, digamos, cómo se miden las distancias en el espacio-tiempo, que sería esta malla aquí verde, y esa G nos dice, pues, qué tanto se curva ese espacio-tiempo en 4 dimensiones. La lambda es una constante cosmológica. Más adelante podemos hablar más, pero básicamente es un término que puede estar ahí o puede no estar ahí. No es obligatorio que esté, pero puede estar. Y si uno lo pone, dependiendo del signo, hace cosas diferentes. Si uno pone un signo positivo, pues el universo se expande. Y si uno pone un signo negativo, hace que el universo
pues evita, digamos, que el universo se contraiga. Porque la gravedad funciona siempre atractiva, o sea, la gravedad siempre hace que todo se atraiga. Entonces, en algún punto, si el universo realmente está hecho de materia, todo se va a atraer y el universo, como la geometría también del universo se va a cerrar, o sea, el universo se va a curviar. Entonces, originalmente Einstein había puesto esta constante para evitar que el universo se colapsara, porque él creía en un universo estático. Como les digo, Einstein no sabía de las galaxias, no sabía que las galaxias se expandían, o sea, o que las galaxias se alejaban de nosotros rápidamente, no sabía que el universo se expandía, entonces él puso esa constante ahí. Hoy en día la pusimos de nuevo, pero con el signo opuesto, porque sabemos que el universo más bien se está expandiendo aceleradamente. Y en el lado derecho tenemos el contenido de la energía y masa del universo. Es decir, en el lado derecho entra todo lo que es, pues, la materia, por decir algo, el sol, o sea, la densidad del gas. También entra la energía, es decir, incluso los fotones. Ustedes saben que en la física newtoniana la luz no se desvía, pero en la física einsteiniana la luz sí se desvía con el espacio-tiempo. Y de hecho, esa es una de las razones por las que Einstein se hizo famoso, porque hubo un eclipse, y en el eclipse, pues Einstein dijo, cuando vean el eclipse, van a poder ver unas estrellas que normalmente están detrás del Sol, las van a ver al lado del Sol, y eso sería imposible si la luz no se desviara. Entonces hubo un montón de expediciones a diferentes eclipses entre 1914 y 1918, pero como había una guerra mundial, todo el mundo se murió o les quitaron los instrumentos o los arrestaron. Y fue hasta como 1919 que alguien logró observar eso y observaron precisamente que la luz de las estrellas detrás del Sol se desviaba por el Sol, así como aquí literalmente. Entonces, básicamente eso es todo lo que entra en la derecha, toda la energía y toda la materia. Ahora, la pregunta, Juan, sí es una muy buena pregunta, y ahí es donde entra realmente lo de, bueno, bastantes cosas a la vez, pero sí, es muy loco decir que hay una partícula invisible que no interacciona con nada y que no podemos detectar. Entonces la gente obviamente ha dicho, bueno, eso es una tontería, ¿no? O sea, tiene que haber alguna otra explicación con algo que podamos detectar. Entonces la gente ha tratado de proponer otro tipo de partículas, pero no han sido exitosas, no han detectado nada hasta ahora. Y por otro lado, la gente ha dicho, bueno, ¿qué tal si las ecuaciones de Einstein no son correctas? ¿Qué tal si tal vez en este tensor de energía momento yo puedo meter otra cosa? ¿O qué tal si yo modifico esta G o lo que sea? Tienen que pensar que estas ecuaciones son súper complicadas. Aquí se ve como sencillo, pero estos son índices de 4 dimensiones. O sea, es decir, esto de aquí es un sistema de 10 ecuaciones diferenciales parciales acopladas en principio. Entonces, es bastante complicado modificar la gravedad. Y sí, yo también lo he hecho, pero es muy complicado. O sea, primero que todo, matemáticamente es complicado, y una vez que tienes algo, tienes que asegurar que todos tus experimentos se cumplan de nuevo. Tienes que asegurar que la rotación de la galaxia se cumpla, que la radiación cósmica de microondas se cumpla, y básicamente eso es lo que hace muy difícil proponer una alternativa a la, a la materia oscura. Ujú. Entonces, sí existen alternativas, Juan, pero la mayoría de las alternativas para materia oscura, estoy hablando, no funcionan realmente porque tienes que tomar en cuenta un montón de cosas, incluyendo las simulaciones que mostré al principio. Y como tenemos tantas observaciones independientes, clusters, galaxias, radiación cósmica en microondas, oscilaciones acústicas, bariónicas, etc., es muy difícil hacer que algo funcione en todos los experimentos a la vez. Entonces, por ahora, la explicación más sencilla es una partícula fría y no colisionable, digamos.
Bueno, Bueno, muchas gracias. Yo te estaba proponiendo que hiciéramos una pausita ahorita en 3 minuticos. sí, Si quieres, la hacemos ya, ¿cierto? Para que sigamos entonces sí. en 12 o 13 minuticos. Ujú. Y bueno, pues es, digamos, costumbre aquí en el grupo hacer esta pequeña pausa. Y bueno, pues va muy bien todo esto. Pues estamos muy contentos y muy interesante lo que nos estás contando. Voy a ver si puedo pausar la grabación y seguimos hablando ahorita en un momentico. Listo. Bueno, Perfecto. Hasta luego. Nos vemos. bueno, gracias, Santi. Ok. Bueno, listo. Muchas gracias, Santi. Continuemos entonces. Listo. Vamos a ver. Ok. ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, es visible. Ok. Bueno, entonces sí, la idea sería un poco ahora tratar de llegar a un punto donde pueda explicar qué es lo que hacemos realmente en el día a día. Entonces voy a pasar, sí, un par de slides. Realmente no es tan complicado, pero un punto muy importante es el de las distancias, porque al final de cuentas nuestros cálculos, pues, como les estaba diciendo, para calcular la estructura del espacio-tiempo, pues hay que medir distancias, eso nos da la métrica, hay que medir pues velocidades para calcular la aceleración, todo lo demás. Entonces, esta es la Tierra. em, Aquí tenemos, digamos, la Vía Láctea, estrellas de nuestra Vía Láctea, y la primera cosa que podemos hacer para medir distancias es algo llamado parallax. O sea, es básicamente triangulación. O sea, yo mido la misma estrella, por decir algo, o la misma nebulosa, o lo que sea, en este lado de la órbita, alrededor del Sol, y en este otro lado de la órbita, alrededor del Sol. O sea, en dos lados de la órbita. Es como si ustedes midieran, pues, no sé, la distancia a un árbol desde, no sé, eh, una parte de su casa y desde otra parte de su casa, y verían un cambio en el ángulo. Ese cambio en el ángulo y sabiendo el ancho de la casa, nos da, pues, con la triangulación la distancia al árbol. Em, Eso es una técnica, pues, muy sencilla, pero solo funciona hasta ciertas distancias. Ya a cierto punto, para galaxias o puntos muy lejanos, las distancias em, o sea, la diferencia de ángulos es muy pequeña. Entonces ahí es donde entran las cefeidas, que son estrellas, digamos, variables, estrellas que existen en nuestra galaxia y en las galaxias cercanas, satélites de la Vía Láctea, por ejemplo, las nubes de Magallanes. Y esas estrellas tienen una variabilidad, y con esa variabilidad, para resumirlo bastante, podemos saber qué tan brillantes son, fundamentalmente qué tan brillantes son, y como sabemos que el brillo de la luz decae como 1 entre r al cuadrado, pues sabemos entonces, al medir el brillo de esa luz como nos llega a nosotros, podemos saber la distancia a esas cefeidas. Esas son estrellas básicamente que oscilan así como un faro. Y luego buscamos cefeidas en otras galaxias y esperamos hasta que explote una supernova en esa galaxia. Más o menos eh, explota una supernova cada 100.000 años, una cosa así. Entonces, como hay suficientes galaxias, muchas, tenemos bastantes supernovas cercanas. En este momento tenemos como unas 2.000, 3.000 supernovas que hemos detectado, digamos, desde los años 90 por ahí. Y con esas supernovas, entonces, las medimos, podemos calcular también su curva de luz, y con esa curva de luz sabemos cuál es su brillo,
Hacemos el mismo ejercicio de las cefeidas. Eso es un poco complicado de explicar, pero básicamente tenemos la distancia a las galaxias que tienen supernovas, y una vez utilizando esas galaxias, ahora podemos utilizar la ley de Hubble. La ley de Hubble es como el fundamento de la cosmología. Básicamente lo que nos dice es, viene de hecho de las ecuaciones de Einstein, pero se mide experimentalmente. Lo que nos dice es que mientras la distancia d a una galaxia, mientras más grande sea su distancia d, más grande su velocidad de a cuánto se aleja. Entonces, digamos, si una galaxia está a una distancia de 1 megaparsec, 1 megaparsec es 1 millón de parsecs. Un parsec es más o menos 3.2 años luz. El parsec viene de la definición de parallax. Y sabemos entonces que la velocidad es proporcional a la distancia para galaxias cercanas, y esa proporcionalidad, esa constante de proporcionalidad se llama el parámetro de Hubble. Entonces, una vez que sabemos eso, podemos con la velocidad medir el espectro de la luz, o sea, medir la luz, qué color tiene la luz de esa galaxia. Y si ese color se mueve hacia el rojo, es como cuando una ambulancia se está alejando de nosotros. La frecuencia de la sirena se va haciendo cada vez más y más grande, entonces suena más grave. Lo mismo pasa con la luz. La luz se va haciendo más y más roja, y eso se llama el corrimiento al rojo. Y ese corrimiento al rojo es lo que usamos para medir galaxias en general. Entonces, si tengo estas galaxias de aquí cercanas, mido su luz, mido cuál es la frecuencia de su luz, y ahora, como sé que todas las galaxias en el universo son más o menos iguales, entonces puedo ir a otras galaxias, mido el corrimiento al rojo, con el corrimiento al rojo obtengo la velocidad, con la velocidad obtengo la distancia, y si ya sé el parámetro de Hubble, esa es la gran pregunta, si ya sé el parámetro de Hubble, obtengo la distancia a esa galaxia, y con lo tanto obtengo la distancia a esa supernova, y así mutuamente. Entonces, básicamente lo que los cosmólogos hacen desde ese punto de vista, o lo que hicieron en 1998 para detectar que existía algo como la energía oscura, es que midieron esas distancias a esas galaxias usando supernovas, y se dieron cuenta que la constante de Hubble aumenta mucho más rápido de lo que debería. O sea, las galaxias se alejan más rápido de lo que debería alejarse si hubiera solo materia en el universo. No sé si me hago entender. Podemos saltarnos esta parte, digamos, si quieren, aquí un poquito sobre eso. Pero básicamente el parámetro de Hubble hay que empezarlo, se fue midiendo con el tiempo, y básicamente lo que sabemos es que el universo pues se expande con cierta velocidad. En este momento tenemos una pequeña duda en ese parámetro. Estamos, digamos, indecisos entre si es 67 kilómetros por segundo por megaparsec, lo que significa que una galaxia a 1 megaparsec se mueve a 67 kilómetros por segundo lejos de nosotros, afuera, hacia afuera, o es 72, o sea, tenemos esos dos posibles números. Disculpa, Santi, Y entonces, sí, tú hablas de una discrepancia que es comparable a la a la que había con la materia oscura, o sea, de algo que se observó y que para poder explicarlo, digamos, hubo que introducir una cantidad o una entidad o un fenómeno que no se conocía, o estás hablando de un parámetro que ya estaba, digamos, comprendido en el modelo, pero que pues necesitaba ser ajustado según las observaciones. Cuando hablaste de la velocidad de expansión, que era más alta, digamos, de la que se esperaba, ¿eso está dentro del ujú. modelo o se tiene que explicar aún? Sí, hay dos cosas al mismo tiempo, lastimosamente. O sea, muy buena pregunta. O sea, normalmente, déjame devolverme a esta slide.
No sé si se actualizó ya para ustedes. Creo que se ve un poquito más lento para... Bueno, en este slide lo que ven es la distancia de luminosidad. La distancia de luminosidad es la distancia que yo estimo haciendo esas cosas de luminosidad que les dije, como parallax, con cefeidas, etcétera. Eso se llama distancia de luminosidad y es en gigaparsecs. Literalmente se mide en miles de millones de parsec. Y si yo hago puntos en esta distancia de luminosidad con diferentes supernovas, esos son estos puntos negros, tengo aquí las velocidades en kilómetros por segundo. Pero estos son unas unidades un poco complicadas porque aquí también están metiendo la velocidad de la luz, pero bueno, no importa. Entonces, hay dos cosas aquí. Si el universo fuera solo materia, sería esta línea negra de acá. Eso sería si el universo fuera solo materia. Pero como el universo no es solo materia, sino que parece que tiene algo como una energía oscura, es esta línea rosada de acá. Ahora, ¿qué significa eso? Eso significa que a cierta distancia, yo espero, es que bueno, el problema es que estas unidades están un poco extrañas, pero a cierta distancia yo esperaría cierta velocidad, pero tengo otra. Entonces, eso es una cosa que preguntaste, en 1998, los científicos midieron esas supernovas y se dieron cuenta que faltaba algo. O sea, eso que falta algo es la diferencia entre esta línea negra y la línea fucsia rosada. Y por otro lado, todo esto que estoy diciendo, supuestamente es para un número de Hubble, una constante de Hubble H, como teníamos aquí, que debería ser constante el día de hoy. O sea, debería ser una constante. Ahora, parece que tampoco es una constante. Entonces tenemos dos problemas separados, aunque lo estoy haciendo muy resumido. Por un lado, ese número debería ser un número que yo puedo estimar a partir de supernovas, a partir de la radiación cósmica de fondo, y debería ser un único número. Entonces ahí hay un problema, y en este problema realmente no tenemos una solución. Para el otro problema, que es la diferencia entre esta línea y esta línea, la solución es el universo no es Einstein de Sitter. Einstein de Sitter significa, es un término fancy para decir solo materia. Hay otros modelos, por ejemplo, un universo cerrado, un universo hiperbólico, un universo vacío, etc. Esta discrepancia entre esta línea negra y la línea rosada fue lo que causó que la gente propusiera, así como propusieron materia oscura, propusieran energía oscura, es decir, alguna forma de energía que está haciendo que el universo se expanda más rápido de lo que debería. Entonces, sí, esa es básicamente la respuesta a tu pregunta. O sea, si combinamos la información de la supernova, de la radiación cósmica de fondo, Cosmic Microwave Background, si combinamos el hecho de que vemos que el universo es plano en 3 dimensiones, etcétera, eso nos da que realmente hay un faltante de un más o menos 70% en términos de energía materia en el universo. Esta omega de aquí es una fracción, o sea, puede ser máximo 1. Olviden, bueno, el hecho de que esto es mayor a 1 es porque es una estadística, pero el hecho de que básicamente estos números tienen que ser máximo 1 y esos números vienen de esta T que les mostré aquí atrás. En esta T lo que hay es densidad, la densidad de materia bariónica, o sea, átomos, la densidad de materia oscura, la densidad de energía. Y la omega lo que significa es densidad de cierta forma de materia dividida entre la densidad crítica del universo
Y la densidad crítica del universo es lo que hace que el universo sea plano en 3 dimensiones. Si uno tiene una densidad más grande que la crítica, el universo se curvaría demasiado y se haría esférico, cerrado. Y si uno tiene una densidad menor que la crítica, el universo sería hiperbólico. Entonces, como sabemos más o menos, y por más o menos, pues con barras de error, que el universo es plano, plano en 3 dimensiones espaciales, entonces sabemos que básicamente necesitamos explicar ese faltante con algo ahí que no es materia. ¿Y cómo sabemos que no es materia? Porque por las galaxias, la rotación de las galaxias, por la radiación cósmica de fondo y todo lo que expliqué de la física nuclear, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sabemos que no puede ser una forma de materia extraña, tiene que ser una forma de energía. ¿Y a qué me refiero con una forma de energía? Un campo, puede ser, por ejemplo, un campo gravitatorio negativo, por decirlo así, ¿no? Un campo de repulsión. En vez de un campo de atracción, un campo de repulsión. O un campo cuántico. O un fluido invisible que no se comporta como materia, pero eso ya también está un poco descartado. Entonces, sí, realmente también ahí estamos un poquito en la ignorancia. Y ahí es donde entra un poquito el día a día, digamos, de la cosmología. O sea, sabemos muchísimas cosas, pero al mismo tiempo no sabemos otro montón de cosas. O sea, sabemos, por ejemplo, todo lo que pasó entre el Big Bang y la radiación cósmica de microondas, porque podemos medir la radiación cósmica de microondas. Sabemos que después se formaron estrellas, pero todo lo que pasó entre 380.000 años después del Big Bang y la formación de las primeras estrellas a 10 millones de años, es todavía un poquito, o sea, sabemos cómo más o menos pasó, pero no lo hemos podido realmente medir. Esas son las épocas oscuras, las Dark Ages. Luego se crean las primeras estrellas, las primeras galaxias, etcétera. Podemos medir, predecir todo eso, pero el faltante aquí, el gran faltante es, uno, ¿qué es esa materia que está juntando las galaxias en esos filamentos? Y dos, ¿por qué el universo, en vez de frenar su aceleración, que es lo que debería hacer, si tiene eso, o sea, digamos que el universo empieza con un Big Bang, una explosión exponencial, luego se tendría que frenar por la gravedad, pero en vez de frenarse, resulta que empezó a moverse más rápido. Y ese es uno de los mayores misterios. Entonces, ahí es donde entra, digamos, el trabajo ya más de día a día, ¿no? O sea, ahí básicamente a lo que nos dedicamos. Por ejemplo, les quería mostrar esto. Esto es una imagen de literalmente este momento, o sea, salió hace una semana o dos. Es un telescopio, bueno, más adelante les mostraré la imagen del telescopio, pero es un telescopio en Arizona que tiene un montón de fibras y toma fotos del universo, así como este de aquí. Y cada puntito de esto, hay 5.7 millones de galaxias en esta imagen. Y esto no es una simulación, esto son imágenes reales. Claro, está coloreada, pero es una imagen real. Como el telescopio tiene cierto ángulo, pues aquí ven un ángulo también en la pantalla. Pero cada puntito de esto es una galaxia. Imagínense, o sea, hay 5.7 millones de galaxias solo en esta imagen. Y la idea es tomar más o menos unas 50 millones de galaxias. Y solamente esto de aquí son las galaxias brillantes de más cercano corrimiento al rojo. O sea, entre 0 y 0.2 más o menos corresponde a unos 100 millones de años luz o 200 millones de años luz o tal vez un poquito más. O sea, hay un montón de galaxias ahí. El volumen crece muy rápido cuando uno se aleja de la Tierra, obviamente, y caben muchas galaxias en ese volumen. Y ahí pueden ver los filamentos. O sea, como les digo, esto no es una simulación, estos son datos que salieron en la semana pasada y lo pueden ver aquí en esta página web. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que es muy impresionante que podamos medir estas galaxias. O sea, realmente
Ha habido un progreso increíble en la cantidad de medidas astronómicas que podemos hacer y entendemos en general cómo funciona esto. O sea, ustedes ven aquí como una cosa tipo neurona, tipo fractal, tipo coral, y podemos básicamente hacer simulaciones en la computadora que calzan con esto, pero, pero todavía tenemos ciertos misterios a los que llamamos materia oscura y energía oscura, porque realmente sí, hay teorías, podría mencionar un par de teorías, pero ninguna es realmente satisfactoria. Entonces, por eso todavía lo llamamos materia oscura y energía oscura. Ujú. Entonces, listo. Eso es más o menos lo que hacemos el día a día. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, el satélite Euclid con el que trabajo? Toma fotos así, en este es 4x4 en el infrarrojo. Medimos las galaxias, calculamos funciones de correlación, por ejemplo, probabilidades de encontrar una galaxia en cierto volumen. Y esa probabilidad, aquí hay un pequeño video, eso es básicamente, esto sí es como un poquito lo que hago en el día a día. Entonces tengo una imagen de galaxias y empiezo a lanzar palitos y conectar galaxias en una computadora y calculo esa curva que ven ahí. Y esa curva que ven ahí es un pico de oscilaciones acústicas bariónicas. Eso es complicado de explicar, pero básicamente cuando el universo empezó, el plasma, como era solamente plasma, había oscilaciones acústicas, así como hay oscilaciones acústicas en el aire. Es un fluido con una mezcla entre gravedad y presión de la radiación y de la temperatura. Y esas oscilaciones acústicas causaron, así como cuando ustedes ven, no sé si ustedes han visto en la playa, cuando llegan las olas y, y causan como ciertos patrones en la arena, o sea, como ciertos patrones repetidos. No sé si han visto, no tengo una imagen buena, pero tal vez se lo pueden imaginar. Cuando las olas llegan a la playa, mueven un poquito la arena, se devuelven, pero la oscilación es más o menos estable y va a causar siempre los mismos patrones a las mismas distancias. Lo mismo pasa con las galaxias. A las mismas distancias hay los mismos patrones y se genera esta curva de correlación. Correlación significa que dos puntos están correlacionados por encima de lo que serían puntos aleatorios. Entonces, ese es básicamente mi día a día, hacer esas imágenes, sacar de esas imágenes estos números. También podemos medir, por ejemplo, la correlación que hay entre las imágenes, entre las elipticidades de las galaxias en sí. En esta otra imagen de Euclid, aquí pueden ver en cada uno de estos cuadritos hay 100.000 galaxias. Entonces, en una imagen como esta, hay más o menos esta es de 36. Entonces hay como unos, no sé, 3 millones, 4 millones de galaxias, por decirlo así rápidamente, en cada una de estas imágenes. La idea en general es tomar básicamente 2.000 millones de galaxias de este tipo con el satélite espacial Euclid. 2.000 millones de galaxias. Es muchísimos datos, muchísimas fórmulas, mucha estadística. Este es el satélite. Está en el punto Lagrange L2, o sea, esta es la Tierra, este es el Sol, esta es la Luna, y el Lagrange L2 está aquí, o sea, está orbitando el Sol junto con la Tierra. Ahí también está el satélite James Webb, o sea, James Webb, perdón, y también está Gaia. O sea, es una zona donde hay satélites muy caros. Ha tomado más de 12 millones perdón, 12 millones, 1.000 millones de euros y unos 12 años en ser, digamos, planeado y construido. Y pueden ver que las imágenes son súper bonitas. Por ejemplo, esta de aquí tiene galaxias espirales, tiene cúmulos de galaxias, hay supernovas también. No sé si lo pueden ver aquí, tal vez con la pantalla no, pero hay esos puntitos azules son remanentes de supernovas que también pueden ver, digamos, en esta otra imagen acá. Y sí, básicamente es muy, muy interesante lo que se puede ver.
También se pueden hacer fotos bonitas como esta, en esta página de aquí. Después les mando el link a esta presentación. Y también pueden ver el Instagram, que por cierto yo soy uno de los social media managers, digamos, de Instagram. Bueno, para resumir un poquito y no extenderme tanto, hay otros telescopios más, por ejemplo, DESI, que les acabo de mencionar, que mide esas oscilaciones acústicas bariónicas. Está Vera Rubin, que es un telescopio estadounidense en Chile, que está siendo terminado también este año. Va a hacer muchísimas fotos de galaxias. Está un satélite que los japoneses van a lanzar para ver la radiación cósmica de fondo, que se llama Lightbird. Y están las ondas gravitacionales, que es otro tema completamente. Realmente no, originalmente no es un tema cosmológico, es un tema de, queremos medir la predicción de Einstein, que Einstein dijo que las ondas gravitacionales existen porque si el espacio-tiempo se curva, pues significa que si algo dramático pasa, digamos una explosión de dos agujeros negros, pues eso va a ocasionar ondas en el espacio-tiempo y esas las podemos medir. Ahora, interesantemente, estas ondas gravitacionales también traen información de distancias y con esas ondas gravitacionales podemos medir distancias cosmológicas. Pero eso es otro tema ya mucho más grande. Entonces, ese es mi trabajo en general, hacer simulaciones, hacer estadística, hacer fórmulas para medir esas estadísticas y esas simulaciones. Aquí estoy yo en el satélite el año pasado, 2023, antes de que fuera mandado por barco a Cabo Cañaveral y fue lanzado por un cohete SpaceX de un Falcon, un Falcon de SpaceX. Y sí, pues hubo que negociar con Elon Musk, pero no fui yo. Obviamente la colaboración son unas 1.500 personas y es pues una colaboración muy grande. Como les digo, no es realmente una empresa, es un conjunto de científicos en muchísimos países, especialmente Europa, Estados Unidos, un poquito en Japón, Canadá y así. Y, y la idea es pues juntos hacer diferentes equipos para hacer diferentes análisis, pero realmente eh, eh, la Agencia Espacial Europea lo único que paga es el satélite. O sea, ellos pagan la construcción de este satélite, el envío, el mantenimiento, todo, pero todo el análisis, digamos, científico es hecho, digamos que voluntariamente, y cada uno tiene que ver cómo consigue una posición y un trabajo. Entonces no es tan sencillo. Entonces básicamente ese es mi trabajo de día a día, hacer código, hacer fórmulas, hacer gráficos. Y los códigos son muy estadísticos, por decir algo. O sea, son códigos que se basan más que todo en la estadística bayesiana. Pero bueno, explicar por qué eso es así es una larga historia. Y sí, tratamos también de combinar observaciones no solo de galaxias, sino radiación cósmica de fondo, radiocosmología y otras cosas más. Entonces, sí, hay muchísimas cosas que hacer y muy poco tiempo y muy pocos recursos en general. O sea, obviamente hay muchísimo dinero en el sentido de que los telescopios pues cuestan muchísima plata, pero hay muy poca gente para la cantidad de información, digamos, que hay. Entonces, sí, ahí los dejo por ahora con las conclusiones y cualquier pregunta que tengan, eh, bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Santi. Pues realmente muy buena tu charla, pues encantador. Y, y pues nos quedan 10 minuticos para preguntas. Yo voy pues sé que hay por lo menos dos estudiantes que quieren hacer preguntas. Voy a hacer el turno al revés porque uno de ellos ya preguntó, entonces voy a darle la palabra primero a su tocayo Julián. Y bueno, pues vamos a ver qué tanto podemos hacer en esos 10 minuticos para escuchar lo que ellos tienen de inquietudes. Gracias, Santi. Hola. Este, sí, pues digamos, tengo como dos puntos principales. Una es con respecto, digamos, a las mediciones que se hacen en sí, pues digamos, con el telescopio y los observatorios. Porque digamos, aquí pues en la universidad hay un observatorio y yo fui el otro día, digamos, en ese nos contaron que era probable que, digamos, en la constelación de Orión
una de sus estrellas, que es Betelgeuse, que no me acuerdo bien si era el hombro o el pie, no me acuerdo. El caso es que era posible que, digamos, esa estrella realmente ya estuviera muerta o, bueno, estuviera en una supernova. Pero, digamos, mi Ujú, pregunta es con respecto a eso, digamos, porque no se puede tener la certeza de si efectivamente ya murió, o sea, digamos, ya hubo una supernova, o sea, digamos, sí, sí, obviamente está demasiado lejos, pero pues mi pregunta es, no se puede llegar a saber con el telescopio o el observatorio esa información, digamos, previamente. Y otra pregunta es, digamos, con respecto a la sensibilidad que necesita tener este proyecto de LIGO, que es que fue lo que dijiste de lo de las ondas gravitacionales. eh, digamos, de qué manera es que se supone que detecta las ondas gravitacionales, y porque, digamos, supongo que eso tiene que ver con el tamaño que tiene, ¿no? Porque tiene que ser tan grande para eso. ujú. Sí, muy buenas preguntas. Bueno, la primera es más que, bueno, es muy sencillo, sí, o sea, Betelgeuse, em, lo que se ha notado, sí, es que está, digamos, puede ser que está evolucionando, digamos, ya como hacia una gigante roja que después podría evolucionar o sea, colapsar y dependiendo de su masa, pues convertirse en supernova. Em, la razón por la que no se sabe, o sea, primero que todo está no sé, no sé exactamente, pero está por decir algo a 20.000 años luz. Entonces, lo que sea que estamos viendo de esa estrella pasó hace 20.000 años. Entonces, obviamente no podemos predecir el futuro, o sea, lo estamos viendo en vivo y los procesos estelares son procesos de miles o cientos de millones de años, o al menos cientos de miles de años. Entonces es imposible saber eh, dónde están, o sea, en qué momento del proceso están. Ahora, otra cosa que tampoco sabemos es exactamente la masa de ninguna estrella. O sea, uno tiene una predicción, uno tiene un aproximado de la masa, porque como te digo, la masa depende un poquito del volumen y la distancia y todas esas medidas son un poquito inexactas. Entonces, si supiéramos cómo funciona cada estrella y qué masa tienen y todo exactamente, sabríamos si va a explotar o no como supernova, pero como no lo sabemos exactamente, hay una incertidumbre. Y luego, ¿qué más te cuento? Así, la segunda pregunta es sobre el LIGO. Esa es una pregunta un poquito larga. Eh, básicamente, los brazos son bastante largos porque lo que estamos tratando de medir son, o sea, las ondas gravitacionales son perturbaciones de 10 a la menos 15 más o menos metros. Eh, sí, es decir, cuando pasa una onda gravitacional, lo que hay ahí en ese centro, en ese cubo que ven ahí blanco, es una serie de espejos. Y cuando la onda gravitacional pasa, deforma el espejo por 10 a la menos 15 metros. Es decir, si yo tengo un láser súper preciso, puedo medir una desviación de ese láser de 10 a la menos 15, pero necesito amplificar esa perturbación. Entonces, lo que hacen los físicos ahí es que construyen esos dos brazos como un tipo de interferómetro, tiran el láser en cada brazo muchísimas veces y así amplifican la señal. Es decir, en vez de tener, es como si yo tuviera un láser que en vez de tener 10 kilómetros de largo, tiene 100 kilómetros de largo porque paso el láser 10 veces por el tubo. Entonces, mientras más grandes los brazos, más interferencia voy a tener entre los dos láseres, por decirlo así muy fácil, y más puedo detectar esa modificación de los espejos. Pero es una pregunta un poquito complicada, digamos, porque habría que entrar en más detalles, pero en general es así, mientras más grandes los brazos, más puedes detectar la señal, y como esa señal es muy pequeñita, si detectamos una explosión de agujeros negros a 1 megaparsec de distancia, eh, necesitamos muchísima precisión para poderla medir.
hay por lo menos una pregunta más, ya te la voy a pasar para que probablemente terminemos con eso porque pues ya faltan 5 minutos para que nos tengamos que ir del salón y también viene de Julián. Ujú. Otro Julián. Gracias. Mira, una cosita es que pensándolo y relacionándolo de la materia oscura con las partículas que no interaccionan con nada en realidad, ¿hay alguna forma de que eso se pueda extrapolar a la teoría del éter, que pues, aunque ya está comprobadísimo que es mentira, es posible verificar en el pasado alguna, digamos, una teoría completamente falsa para poder verificar una que es muy probable que sea verdadera? Con el tema de que el éter también era como que no interaccionaba con nada, sino que solo con la luz y así. Em, sí, sí, también es una buena pregunta, también desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia. Primero que todo, uno no verifica las teorías, por decir algo, o sea, uno no puede verificar la teoría, por decir algo así, en ese sentido. Uno lo que puede hacer es eh, predis- utilizar una teoría para explicar mejor un fenómeno con mejor predicción, mejor estadística predictiva y mejor, y ojalá con falsibilidad. O sea, básicamente, ese es más que todo el principio. O sea, uno no puede decir, verifiqué esa teoría. Pero bueno, eso ya Juan se los explicará. Em, por otro lado, el éter, sí, el problema del éter es que el éter era esa explicación para básicamente evitar, bueno, tienes toda la historia complicada, pero básicamente lo que hacía era, permitía que la luz se propagara a la velocidad de la luz en el vacío, porque necesitaba un medio, y tenía ciertas propiedades que hacía que se cumplieran, digamos, las ecuaciones de Maxwell, y por lo tanto, eh, digamos, evitaba toda esa contracción y dilatación de Lorentz, etcétera, en el tiempo y en el espacio que Einstein predecía. El problema de eso es que el éter necesitaba como un espacio absoluto, o sea, necesitaba un marco absoluto de referencia, y ese marco absoluto de referencia fue desprobado, ¿cómo se dice? Eh, Falsificado, o sea, se comprobó precisamente con interferómetros, no de este tamaño como ven ahí, pero con interferómetros sencillos, que, que era imposible que existiera un marco absoluto de referencia, o sea, no existe un marco, es decir, arriba, abajo, de izquierda a derecha, todo es relativo, o sea, es decir, las velocidades son relativas, las posiciones son relativas, no existe un marco absoluto de referencia donde la luz viaje a cierta velocidad. Entonces, el éter como tal, como esa idea de ese momento, eso no se puede, eso ya está falsificado. Y sí, la materia oscura como tal, incluso la energía oscura, hay teorías de energía oscura que las llaman éter, un tipo de éter moderno. No son un marco absoluto de referencia, pero sí es un fluido que puede estar ahí en todo el universo, que no lo podemos, no interactúa con nuestras fuerzas atómicas, pero que está ahí. La diferencia con respecto al éter de 1905 es que este éter o este fluido es un fluido relativista, o sea, es un fluido que cumple las leyes de la relatividad general, es decir, deforma el espacio-tiempo, la velocidad de la luz es constante en cualquier marco de referencia, todo es relativo, etcétera, etcétera. Entonces es un fluido relativista, es como una reaparición del éter, pero no hace lo que el éter hacía en esa época. Sí, no sé si por ahí va la pregunta, pero sí, en todos los otros sentidos, como el fluido que está permeando el universo, sí es parecido. Bueno, Santi, no, te agradecemos mucho, pues de verdad, pues que una charla muy, pues, muy productiva para nosotros, pues en el sentido de que nos mostraste, yo creo que de una manera muy clara en qué consiste el día a día, pues, de una persona que hace algo como lo que tú haces y como lo que muchos soñamos hacer, ¿cierto? Entonces, pues de nuevo, no sé, voy a dar un aplauso para Santiago y, y ahora sí se nos agotó el tiempo, entonces bueno, voy a terminar aquí la reunión. Muchas gracias y Gracias, bueno, hasta la próxima clase. gracias Sí, bueno, Juan. Hasta luego. Nos vemos. Gracias a todos. chao. Bueno. Chao.